Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Minkop y volvemos con un nuevo capítulo sobre la historia de Warhammer Fantasy. En este mismo vamos a terminar por ver todo lo concerniente de momento a los hombres lagarto, por lo que prosigamos viendo lo concerniente a sus fuerzas militares y héroes. Enjambres de la jungla. Las ruinas, desiertos y junglas primitivas de Lustria bullen con criaturas de todo tipo, la mayoría desconocidas fuera de su continente natal. Aunque son pequeños comparados con la cumbre de los depredadores, los titanes reptilianos atronadores que acechan en la maleza no son menos letales. Para poder cruzar y protegerse en un entorno tan peligroso, muchas de estas criaturas son extremadamente venenosas. Cada paso que da un intruso puede ser el último. Resulta muy fácil alarmar a una serpiente enroscada, pisar una tiguana camuflada o pasar sin advertirlo bajo una víbora colgada de las lianas de un árbol mientras se abre paso entre el denso follaje. Los veloces cazapiés, los hienadones espinosos o las áspides de anillos azules poseen un veneno capaz de matar a una víctima de tamaño humano antes de que pueda dar más que unos pocos pasos. En otras regiones menos inhóspitas, encontrar esas alimañas en las botas o en el petate es un simple inconveniente para un viajero. En Lustria puede ser la última cosa que vea antes de que la picadura o mordedura le cause una dolorosa parálisis o unos terribles estertores de agonía y le estalle el corazón. Ante la amenaza de los invasores o cuando reúna un ejército para adentrarse en las tierras lejanas, un chamán eslizón invocará a los enjambres de la jungla. Lo que aparece reptando, deslizándose y correteándose es una visión apabullante para cualquier sangre cálida, o una auténtica alfombra de criaturas que se desplaza como una masa retorciéndose. Durante la lucha se renan en las piernas del enemigo, siseando, escupiendo y mordiendo la carne expuesta. Las criaturas más pequeñas pueden escurrirse por las juntas de las armaduras y propinar una picadura mortal. Gritar de dolor solo sirve para que el enjambre se meta en la boca de su víctima. Solo los más osados se atreverían a vadear ese mar de seres venenosos. Las serpientes son muy comunes en estos grandes enjambres y se pueden hallar más especies en Lustria que en ninguna otra parte del mundo. Hay multitud de especies enormes, como la gran pitón del pantano de Amazon, una serpiente constrictora que podría enroscarse en un galeón bretoniano y astillar su casco. Pero las pequeñas son mucho más comunes y hay infinitas variedades de serpientes, como víboras crespadas, cobras capucha de sangrienta y muchas más. Hay serpientes parasitarias que inoculan a sus crías en el torrente sanguíneo de su presa, y quienes mueren en ese horror estremecedor sufren un destino especialmente desagradable. Las serpientes perforadoras abren agujero en sus presas y solo muerden una vez que están dentro de la víctima. Hay serpientes eléctricas, culebras látigo y víboras cuya mordedura es tan letal que hace hervir la sangre y licúa el cerebro. Hasta las criaturas más grandes de Lustria vigilan por donde pisan. Cuando los chamanes eslizones invocan el favor de Sodek, llamando a sus retoños con ofrendas de sangre, las serpientes llegan como por arte de magia y aparecen tantas como los pozos de serpientes en los que se ofrecen sacrificios en el interior de cada templo de Sodek. Parecen reptar desde las profundidades, agitándose para cumplir las órdenes del eslizón. Mediante esos sacrificios, los eslizones obtienen el control de las serpientes y ellas canalizan la voluntad de Sodek. Así, puede el dios serpiente lanzar su retribución sobre los malvados del mundo. Los jinetes de Terradon. Los terradones son enormes reptiles voladores que han sobrevolado los cielos de Lustria desde las antiguas eras del mundo. Son depredadores peligrosos, con garras afiladas y picos puntiagudos llenos de dientes tan afilados como agujas. Muchas criaturas temen ver la sombra omniosa de sus alas o escuchar los estridentes gritos de las manadas de caza. Los terradones moran en los riscos altos y en las cimas de los árboles, a cientos de metros sobre el suelo. Sus ojos aguzados pueden atravesar la jungla, permitiéndoles detectar presas potenciales a gran distancia. Atacarán a cualquier cosa de tamaño de un hombre o menor, y son conocidos por abatirse sobre sus víctimas, agarrarlas y llevarlas a algún lugar donde pueden alimentarse de ellas. Sus enormes alas correosas les impulsan a gran velocidad y son sorprendentemente ágiles, permitiéndoles volar a toda velocidad, evitando ramas y árboles. Cuando están de caza, suelen planear, sosteniéndose en el aire gracias a las corrientes de aire caliente que se alzan desde la jungla. Pueden mantenerse en el aire durante días, pero se lanzarán en picado cuando vean el menor movimiento de una presa potencial. Los eslizones
han desarrollado el arte de montar terradones, capturando las crías lo suficientemente jóvenes como para que la bestia se una con su futuro jinete. Algo complicado, teniendo en cuenta la altura y la precariedad de las guaridas de los terradones. Hay mucha demanda de jinetes de terradón como mensajeros y exploradores. Suelen situarse a la cabeza de las fuerzas de los hombres lagarto, con los eslizones colgando de la espalda del reptil mientras lanzan jabalinas envenenadas o veladoras ígneas. Los jinetes veteranos son conocidos como líderes de los cielos, saben acosar a las unidades más grandes y desgastarlas hasta entrar en combate y acabar con ellas. Los terradones son conocidos por robar huevos de los nidos de diversas criaturas gigantescas de Lustria. Algunos de estos huevos tienen una cobertura tan dura que ni siquiera un golpe de la almadena podría romperlos. Esto no detiene a los terradones, que sencillamente cogen el huevo con sus garras y se elevan, soltándolo desde lo alto. Los eslizones han explotado este instinto en combate entrenando a sus terradones para que se deslicen sobre sus enemigos mientras aferran una roca con sus garras. Mientras están en los cielos, el jinete eslizón reconoce el terreno y elige un objetivo. A la señal del eslizón, el terradón liberará su carga. Gracias al impulso de su caída, un único proyectil puede causar un daño horrible, pero una unidad completa puede descargar una auténtica avalancha de muerte desde el cielo que devaste al enemigo. Los eslizones han mejorado la puntería de estas bombas naturales instalando cadenas de piezas esféricas de mampostería especialmente creadas que son fáciles de sujetar por los terradones y que inscriben con glifos antiguos de fortuna y devastación. Los jinetes de Rajadáctido. Debido a su agresividad, los rajadáctidos forman una clase por sí mismos. Aunque los eslizones opinan que entrenar a los terradones es algo relativamente fácil, convertir a un rajadáctilo en una montura es bastante más complicado. Para estas crueles criaturas, los eslizones son poco más que un bocado que pueden partir en dos y engullir de un mordisco. Incluso cuando un rajadáctilo no está hambriento, se irá matando, ya que la matanza le satisface más que la propia comida. Si los eslizones son propensos a esconderse cuando una sombra les sobrevuela, habitualmente es debido a los rajadáctilos. Capaz de cortar el aire con sus alas membranosas de puro músculo, los rajadáctilos son enormes lagartos voladores que se elevan en pequeños grupos sobre Lustria, remontando las corrientes termales hasta que sus ojos divisan movimiento. Para el rajadáctilo, allí donde hay movimiento hay una presa, ya que todo lo que se mueve es un objetivo viable. El rajadáctilo usa una cola en forma de punta para maniobrar mientras pliega sus armas y cae en picado. Los más feroces entre ellos los lideran cuando caen sobre el enemigo, con la fuerza y la velocidad de un misil. Aquellos lo suficientemente afortunados como para haber visto un ataque de rajadáctilo y sobrevivir, han comparado sus asaltos con el frenesí alimentario de los rajapeces, un huracán de garras y picos que lo destrozan todo. Se conocen manadas que han descendido sobre bestias tan grandes como los colosadones, remontando el vuelo momentos después tras haber elegido los mejores bocados. Al ser unos cazadores tan voraces, no devoran totalmente a sus presas, sino que únicamente eligen los mejores bocados antes de buscar una nueva presa. Aunque les ha costado muchas pérdidas, los eslizones han aprendido que los rajadáctilos eclosionados no pueden ser entrenados. Incluso es complicado con los huevos robados, ya que cuando rompe el huevo, la criatura ataca a lo primero que ve. Si el eslizón sobrevive, hay una posibilidad de que la bestia se vincule con él, aunque suele llevar mucho tiempo y cicatrices. Tras un año aproximadamente, si el rajadáctilo todavía no se ha comido al eslizón, le habrá aceptado como dueño. Los eslizones que sobreviven a este proceso son guerreros avezados. Una vez montados sobre un rajadáctilo, se olvidan de las jabalinas y de las cerbatanas, ya que las bestias hambrientas sobre las que montan no se mantienen a distancia del enemigo. En su lugar, se armarán para el combate cuerpo a cuerpo, equipándose con yelmos ceremoniales, escudos y lanzas. Los cabecillas los lideran, luchando con una agresividad que palidece en comparación con la de sus monturas. Las afiladas garras de un rajadáctilo pueden decapitar enemigos y su ataque furioso deja un reguero de miembros y cabezas degolladas. Aunque los rajadáctilos son asesinos sin piedad que ansían devorar cualquier cosa que se mueva, hay un objetivo que prefieren sobre los demás: el sapo rechoncho de Lustria. El miembro más grande de los batracios es una bestia nociva, conocida por invadir los acantilados donde viven los rajadáctilos, e incluso un único sapo produce un olor casi inaguantable para las criaturas de sangre fría. Cuando se reúnen en gran número, liberan su feciente gas de los pantanos para enloquecer a un carnosaurio hambriento.
Por motivos desconocidos, la comida preferida de los sapos rechonchos son los huevos de rajadáctilo. Naturalmente, los rajadáctilos buscan a estas bestias y las destruyen allí donde las encuentran. Los eslizones han aprendido que si colocan un único sapo en una unidad enemiga, les será mucho más sencillo dirigir la furia de sus rajadáctilos. Los estegadones. Los estegadones son enormes bestias que han habitado en las junglas primordiales desde mucho antes de la llegada de los ancestrales. Son criaturas gigantescas cuyas cabezas están cubiertas con una cresta blindada de la que surgen unos cuernos macizos. Hay pocos depredadores que se atrevan a enfrentarse a sus escamas cubiertas de hueso y pinchos. Los estegadones se alimentan de casi cualquier cosa con la que se crucen, devorando tanto la vegetación como la carne de cualquier criatura que se interponga en su camino. Se necesita una gran cantidad de comida para alimentar a semejante bestia, y crecen hasta ser tan grandes y pesadas que sus pisadas pueden romper la piedra. Los estegadones son territoriales y muy agresivos, cargan contra cualquier criatura que se encuentren en su hábitat, aunque la mayor parte de las criaturas se mantienen alejadas de los rebaños por miedo a ser pisoteadas o corneadas. Incluso la jungla de Lustria es víctima de su enorme volumen. Los árboles acaban destrozados y aplastados tras el paso de los estegadones. Se dice que solo hay una bestia en Lustria que pueda hacer que un estegadón cambie su rumbo, y es el colosal lagarto rugiente. Aunque, en caso de estar defendiendo su territorio en época de reproducción, el estegadón puede llegar a plantarle cara e incluso a ahuyentarlo. Los hombres lagarto han usado a los estegadones como bestias de carga desde hace muchísimo tiempo, en especial para limpiar la de esa jungla y arrastrar los enormes bloques de piedra para construir sus templos. También se les usa para lanzar ataques devastadores en época de guerra y añaden fuerza a las patrullas terrestres. Estas criaturas están criadas por equipos de eslizones que permanecen con ellos toda su vida, y los estegadones son muy protectores con aquellos eslizones a los que conocen desde su nacimiento. Se colocan grandes castillos sobre su lomo y los eslizones disparan una tormenta de jabalinas envenenadas desde ellos, así como enormes flechas disparadas mediante los grandes arcos conocidos como la maldición de Sotek. Al atacar, el estegadón agacha su cabeza cornuda y carga al combate. Gracias a su enorme masa y su paso firme, los estegadones pueden crear un devastador camino de destrucción. Aquellos enemigos que no quedan destrozados por el impacto de su carga, lo harán gracias a su volumen o a los ataques de su dotación. Pero aún hay otro tipo de estegadón, los estegadones pellejo duro. Estos estegadones de más edad poseen una piel aún más resistente y son los más fuertes entre los suyos. A lo largo de los años, su temperamento se ha relajado, y puesto que viven más años que los eslizones que van encima suyo, se han acostumbrado a tener cuidadores nuevos. Cada nuevo equipo honra a sus bestias y los estegadones más antiguos son muy venerados. Muchas dotaciones clavan placas de bronce y oro cubiertas con glifos en la piel de la bestia, más para dar relevancia al estatus de la misma que para proporcionarle realmente una protección adicional, porque no les hace falta. También se suele colocar máscaras reforzadas sobre la cresta de la criatura, así como brazaletes ornamentales o puntas de metal en los cuernos. Los estegadones pellejo duro suelen llevar terribles cerbatanas en sus castillos. Cada una dispara una nube de dardos que hace llover una muerte envenenada sobre sus enemigos. Por eso los eslizones las llaman aguijón de Sotek. Los estegadones más reverenciados son los que tienen la fuerza y el temperamento para transportar a los arcaicos artefactos conocidos como los artilugios de los dioses. Si en alguna ocasión los hombres lagarto supieron cómo funcionaban estos artefactos antiguos, lo olvidaron hace mucho tiempo. Sin embargo, saben cómo activarlos, y cuando los glifos se tocan en un orden correcto, el artefacto vibra con energía arcana. Los artilugios de los dioses tienen poderes misteriosos que pueden proteger a los hombres lagarto cercanos o enviar rayos que destrocen a sus enemigos. La presencia de un aparato tan potente también puede alterar los vientos de la magia y ayudar a que se lancen hechizos en su presencia. Solo existen unos pocos artilugios que se protegen en las criptas de los templos escondidos y se sacan a la luz en escasas ocasiones. A menudo sirven como montura de guerra para chamanes eslizones de gran importancia y se utilizan para anclar la línea de batalla. El primero en utilizar los artilugios de los dioses fue Tejenhawin, el profeta de Sotek, en pleno asedio de Quetzá. Tejenhawin guió a sus discípulos hacia la jungla. Volvieron 3 días después montando un grupo de estegadones pellejo duro que portaban artilugios de los dioses.
y usándolos para destruir a los hombres rata. Desde entonces, los artilugios de los dioses se han usado en momentos de gran necesidad, ya que cada uno de ellos es un instrumento de poder de los ancestrales, y su pérdida pondría irremediablemente en peligro el gran plan de los ancestrales. Los cazadores salamandra. Las salamandras son criaturas gigantescas y depredadoras que acechan en los pantanos y estuarios de las junglas de Lustria. Se mueven rápidamente a través de tierra y agua, gracias a 4 patas musculosas y una cola poderosa. Son cazadores voraces y su método favorito para capturar presas es encararse rápidamente moviéndose bajo el sotobosque o sumergidas bajo el agua. Una vez están cerca, lanzan un estúpido líquido corrosivo, una sustancia tan volátil que se inflama al contacto con el aire. Esta sustancia se engancha en las víctimas quemándolas vivas, mientras inician los procesos digestivos. El cuello de la criatura se mueve proporcionando un mecanismo de enfriamiento que hace que la criatura de sangre fría no muera debido al calor que genera su propio cuerpo. Es difícil capturar y entrenar una salamandra, pero los batidores Slizonen lo consiguen. Usan lanzas con los cantos afilados para situar a la salamandra en posición y luego las provocan hasta que están suficientemente enfadadas como para escupir llamas. Aunque a veces los artesanos Slizones las usan en los hornos de fuego, su principal uso es en la guerra. Gobernar a una bestia tan violenta como una salamandra es una tarea peligrosa, y muchos batidores Slizones han muerto o han acabado cubiertos de llamas durante el ejercicio de sus funciones. En el campo de batalla, los grupos de cazadores salamandra suelen cubrir los flancos del ejército. Los batidores Slizones intentan mover sus bestias a una buena posición de fuego. Una tarea complicada porque las salamandras siempre desean cargar en línea recta hacia el combate. Si los batidores la sitúan correctamente, pueden obligar a las salamandras a escupir sus llamas sobre el enemigo para luego dejar que la criatura acabe el trabajo con sus dientes y garras. Los Slizones han aprendido que las salamandras son especialmente efectivas quemando enemigos en sus fortificaciones. El líquido ardiente se cuela por las troneras y quema a cualquiera que encuentre en su interior. De esa forma se destruyeron las empalizadas de madera de las colonias Norse y se eliminó a los defensores del Arca Negra Marea Oscura. Grupo de cazadores Razordón. Los razordones espinosos están cubiertos de gran cantidad de púas, pinchos endurecidos hechos de hueso que surgen de su cuerpo. Este blindaje corporal sirve como protección para disuadir a casi todos los depredadores, e incluso los más peligrosos entre ellos se lo pensarían 2 veces antes de atacar un razordón. Las púas no solo son disuasivas, ya que se trata de un arma ofensiva letal. El razordón puede lanzar sus púas mediante poderosos espasmos musculares, disparándolas en una lluvia mortal. Se suele encontrar a los razordones en regiones pantanosas o ensenadas, y hay un gran número de ellos concentrados en la cuenca de Amazon. Allí, en los remansos llenos de maleza, se pueden encontrar sus presas favoritas. Los razordones se alimentan de cualquiera de los enormes insectos alados que plagan las zonas pantanosas en nubes zumbantes tan densas que bloquean el sol. Al carecer de alas es difícil cazar estas presas tan esquivas, pero el razordón ha desarrollado su propio método. En primer lugar, se aproxima lentamente, agachándose, avanzando entre los juncos o sumergiéndose en el agua de forma que solo sobresalgan sus ojos y orificios nasales entre las algas flotantes y las fétidas aguas pantanosas. Cuando está dentro del alcance de un buen grupo de insectos, el razordón dispara ráfagas de púas al aire, esperando empalar y derribar a sus presas. Incluso si solo los roza es suficiente para acercarlas al suelo, donde las largas garras y los dientes afilados del razordón son más que suficiente como para acabar con cualquier insecto sin importar su tamaño. Aunque devoran cualquier tipo de insectos, los razordones consideran una auténtica delicia las estegeavispas del tamaño de caballos o los moscosables chupasangre. Los Slizones capturan y entrenan razordones de forma similar a como lo hacen con las salamandras, aunque las bestias espinosas no tienen usos domésticos y solo se pueden utilizar en patrullas o durante la guerra. Incitar a estas criaturas a disparar sus dardos es sencillo, aunque peligroso. El batidor Slizón pincha al razordón con su lanza y busca cobertura. Los razordones son criaturas rencorosas, y no es extraño que se dispare alguna púa ocasional en dirección a sus cuidadores en vez de hacia los objetivos. Los hombres lagarto usan a los razordones como piezas de artillería viva, guiándolos hacia las líneas de batalla enemigas y disparando una lluvia de púas hacia el adversario. Un único dardo puede ser mortal, y si es disparado con suficiente fuerza como para atravesar un escudo o abrir un agujero limpio a través del cuerpo de un hombre.
Sin embargo, incluso si una criatura impactada por una espina de Arzordón sobrevive, sigue estando en peligro, ya que cada una de ellas tiene pequeñas púas que garantizan que al extraerla inflinja aún más daño y pérdida de sangre. Si un enemigo está tan loco como para cargar contra un Razordón, este ha desarrollado una terrible reacción devastadora, doblando su pellejo para lanzar una andanada formidable. Aquellos atacantes con suficiente suerte como para sobrevivir al muro de púas disparadas contra ellos se enfrentarán frente a frente con el Razordón. Durante la batalla por la tablilla de la pérdida de Lucasant, los grupos de cazadores Razordón fueron agrupados en una gran formación y detuvieron en seco a un grupo de caballeros bretonianos, a los que masacraron hasta el último hombre. Bastiodones. Este gigantesco cuadrúpedo, conocido por los eslizones como Bastiodón, es, tal vez, la mayor bestia blindada de Lustria. Es una fortaleza andante, un bastión vivo cubierto de piel dura como la piedra y una armadura natural de placas de una sustancia parecida al hierro tan densa que puede llegar a frustrar el mordisco de un carnosaurio. Incluso los golpes que puedan romper las placas exteriores no podrán penetrar profundamente gracias a las capas alternativas de pellejo grueso y escamas adicionales. En combate, los bastiodones intentan pisotear a las criaturas inferiores con sus enormes patas, hundiendo sus cuerpos en el suelo. Aunque su enorme volumen no les permite hacer un impacto atronador como el Estegadón, el bastiodón sigue siendo un combatiente formidable. Su pico de halcón es capaz de partir de un mordisco un árbol bola en dos. Sin embargo, la mejor arma del bastiodón está al final de su larga y musculosa cola, una bola enorme de hueso cubierto con placas blindadas. Esta protuberancia similar a una masa se puede blandir con una inercia devastadora que puede destrozar granito o pulverizar a los oponentes dejando únicamente cráteres sangrientos que marquen el lugar donde estaban. Incluso las criaturas más grandes respetan este arma demoledora. Hay pocos depredadores en Lustria que se atrevan a atacar a un bastiodón debido a su impenetrable armadura. Sin embargo, esta protección formidable tiene un coste, ya que el bastiodón es una criatura torpe y pesada, ralentizada por su propio peso. La mayor amenaza para el bastiodón no viene de los carnívoros gargantuescos, sino de las arenas movilizas y el lodo cenagoso que se puede encontrar por toda la jungla. E incluso en tierra firme, las pisadas de la criatura dejan gruesas marcas, y si vagabundea demasiado por una zona pantanosa, le será fácil quedar atrapada. De esta forma, es como los eslizones atrapan a los bastiodones usando su astucia para subyugar y luego entrenar a las bestias. Cuando van a la guerra, los bastiodones portan alguna de las armas más atesoradas de las ciudades templo. Su enorme tamaño y sus pellejos blindados les permiten cargar artefactos que otras bestias, incluso los reverenciados estegadones, rechazan firmemente. Estos objetos reverenciados y sagrados se montan sobre la espalda de la bestia de forma que se puedan activar para castigar a cualquiera que se atreva a poner el pie en el suelo sagrado de Lustria. Por ejemplo, el arca de Sotek, o el arca de dos cabezas. Es un artefacto que se usó por primera vez en las guerras contra los Skavens, por orden del propio Tegenhauin. Es un artefacto sagrado, de piedra, que se montó sobre la espalda de un bastiodón. En apariencia, es un cuenco de piedra grabado con símbolos de veneración de Aztec. Cuando el bastiodón se acerca a sus enemigos, los eslizones de la dotación activan los glifos y, lo que es más importante, rastrillan las brasas. De los confines sagrados del arca surge un suministro inacabable de serpientes bendecidas por Sotek, o al menos enfadadas, debido al calor, y atacarán así al enemigo más cercano. Aunque algunas de las bestias ponen trabas comprensibles a la multitud de serpientes, los carbones al rojo vivo son lo que causa que la mayor parte de ellas rechacen cargar con este artefacto sagrado, pero el grosor del blindaje del bastiodón hace que no noten los fuegos ardientes en su lomo. Como muchos aparatos de los hombres lagarto, este arca parece sencilla, pero su magia tiene dos funciones. En primer lugar, gracias a las bendiciones de Sotek, los enjambres de serpientes atacan a aquellos cercanos, pero, milagrosamente, solo atacan a los enemigos de los hombres lagarto. Por otro lado, aunque pocos enemigos viven lo suficiente como para darse cuenta, el arca nunca agota a las serpientes. Ya sea porque las invoca de los alrededores o las crea mediante la magia, las serpientes siguen apareciendo como agua de una fuente. Tantas víboras, áspides y serpientes de todo tipo se arremolinan cerca del arca, que esos enjambres de reptiles diminutos acompañan al ejército de los hombres lagarto y se hacen cada vez mayores. Cuando se le necesita, el inexplicable artefacto conocido como el artilugio solar se saca de su cámara segura en las profundidades de un templo pirámide y se coloca sobre el caparazón de un bastiodón. Los chamanes eslizones declaran que el bastiodón está favorecido por Sotek, el señor del sol, y que solo esa criatura
es merecedora de llevar el artilugio solar. Si esto es cierto, o si el Bastiodon es la única criatura de la jungla capaz de cargar ese artilugio, no se sabe. Cuando se activa, la máquina arcana irradia rayos vigorizantes que incitan a las criaturas reptilianas cercanas a nuevas cotas de acción y violencia. Cuando los eslizones de alguna dotación entonan las bendiciones correctas de Chotek, el artilugio solar lanza un rayo de calor intenso que quema a los enemigos como si se tratara de rayos del sol concentrados. Los carnosaurios. Las junglas de Lustria están llenas con una cacofonía de sonidos que se convierten en un silencio de muerte cuando el rugir de un carnosaurio reverbera entre sus árboles. Ni siquiera la densa maleza que puede ahogar el rugido que se oye a muchas millas. Es un sonido que provoca escalofríos de miedo incluso a través de los seres más gigantescos, porque significa una cosa: el carnosaurio está al acecho. Los carnosaurios son depredadores enormes que acechan en la oscuridad de las junglas primordiales, los cazadores definitivos de Lustria. Son seres fornidos, con patas largas y musculosas y una cola pesada que usan para equilibrarse. Al captar la presa mediante el olfato o algún leve movimiento, el carnosaurio se impulsa moviéndose a grandes zancadas con una velocidad sorprendente para una bestia tan grande. Sus extremidades anteriores como garras afiladas son ideales para agarrar a la presa, permitiendo que el carnosaurio utilice su ataque más destructivo, sus enormes mandíbulas con dientes en forma de dagas. Su mordisco puede arrancar enormes trozos de carne de sus presas y, retorciendo su cuello serpentino, puede partirla en dos. Al probar la sangre, el carnosaurio es aún más letal, ya que entra en un estado de furia salvaje, mordiendo y destrozando lo que tenga cerca, en ocasiones abriéndose un camino de sangre a través de manadas enteras sin detenerse. En las tierras llenas de peligros del continente perdido, hay algunas bestias más grandes que el carnosaurio, pero ninguna de ellas es un depredador tan agresivo o dominante. Ninguna criatura, grande o pequeña, está a salvo de su ataque. El carnosaurio no se deja intimidar por los pellejos duros o las placas óseas más duras y es uno de los pocos depredadores naturales del poderoso Stegadon. Las espinas protectoras, los venenos letales o los grandes colmillos afilados no le importan. Un combate entre las bestias más grandes de la jungla es un espectáculo titánico. Una batalla que a menudo deja al ganador herido de gravedad. Casi siempre, la bestia que se alza sacudiéndose la sangre y rugiendo su triunfo en el círculo de árboles y la maleza destrozada es el carnosaurio. Los hombres lagarto buscan ansiosamente huevos de carnosaurio e incontables eslizones se deslizan entre la jungla para encontrarlos. Es una tarea peligrosa y muchos eslizones mueren aplastados o devorados, pero los huevos son un tesoro muy valorado. En contadas ocasiones, los eslizones consiguen uno de esos preciosos huevos y lo llevan a las ciudades templo para que sean incubados. Allí, los huevos son cuidados con todo el cariño por los eslizones que alimentan a la criatura, aunque ésta sea considerablemente más grande que ellos. Incluso los recién nacidos son capaces de partir a un eslizón en dos, y pocos entrenadores sobreviven lo suficiente como para ver el fruto de su labor. Finalmente, el carnosaurio es entrenado para que acepte un jinete y éste le guíe. El carnosaurio es capaz de vadear a través de las líneas de batalla enemiga con un saurio vieja estirpe a su espalda. Una bestia colosal que puede destrozar el ánimo de un ejército en un sangriento momento. Se requiere mucha fuerza y habilidad para mantener bajo control a una bestia tan salvaje. Sin embargo, incluso esa apariencia de control se pierde en el corazón de la batalla en el mismo momento que en el carnosaurio prueba la sangre. Cuando le invade el ansia de sangre, el carnosaurio revierte a sus instintos más básicos y se convierte en el depredador definitivo de una tierra mortal, cargando y devorando a cualquier criatura que tenga a la vista. Kroq-Gar, el último defensor de Exalt. Kroq-Gar es un viejo guerrero saurio, el último guerrero de la ciudad templo de Exalt, que ahora está en ruinas. El desove de Kroq-Gar produjo una serie de otros saurios marcados por la grandeza. Eran guerreros insuperables en combate por los de su clase y cada uno poseía un dominio innato sobre las bestias nativas de la jungla. El nacimiento de Kroq-Gar coincidió con una de las camadas que produjo los carnosaurios más poderosos y reclamó para sí al más salvaje de estos seres. Kroq-Gar solo lleva sirviendo en su ciudad templo durante unos pocos siglos cuando sucedió la gran catástrofe. Aunque Kroq-Gar y sus hermanos lucharon muchas batallas épicas y destrozaron ejércitos completos de demonios, la batalla sin fin hizo que los defensores tuvieran que buscar refugio en la ciudad templo de Exalt. Allí, las barreras mágicas de los magos sacerdotes les protegieron durante un tiempo, pero finalmente cedieron. Aprovechando la fuente de energía descontrolada, los demonios se manifestaron en el interior de la ciudad templo antes de que Kroq-Gar pudiera ir en su ayuda.
y así se abatió el poder del caos sobre Exalt. Aunque su ciudad-templo estaba en ruinas, Hrothgar y el ejército de supervivientes lucharon para escapar, impulsados por su propia rabia y las últimas bendiciones de su mago sacerdote. En su camino a la libertad devolvieron a muchos demonios al abismo. Durante muchos siglos después, Hrothgar siguió combatiendo en la jungla acompañado por los restos de su ejército de Salt. En el momento que los elfos realizaron su gran ritual, solo Hrothgar y su viejo carnosaurio, Grimlock, estaban vivos. No fue otro que el gran cacique Mazamundi, el mago sacerdote Slam de Exalt, quien convocó a Hrothgar a su ciudad-templo y lo eligió para liderar sus ejércitos saurios que seguían en pie. Mazamundi regaló un antiguo artefacto conocido como la mano de los dioses a Hrothgar, con el que podría abrasar la carne de sus enemigos. Desde entonces, Mazamundi ha asignado a Hrothgar la sagrada tarea de exterminar a aquellas criaturas que no forman parte del gran plan de los ancestrales. A lo largo de su existencia, Hrothgar ha luchado en muchas guerras, liderando a los ejércitos de Exalt o uniéndose a otros para ayudarlos en combate. No hay continente en el que no haya combatido, pero la batalla aún no ha terminado para el último defensor de Exalt. Cacique Croak, liberador de Itza. Se dice que el venerable cacique Croak fue el primer mago sacerdote Slam nacido a partir de un desoe, el más antiguo de la primera generación. El misterioso ancestral Tepoc le enseñó cómo utilizar los vientos de la magia, y el sereno Potek compartió con él los secretos necesarios para desenredar el tiempo. Está escrito que el cacique Croak y su séquito fueron los que enseñaron a utilizar la magia a los antecesores de los elfos. Croak ha sido testigo de esto y mucho más, y se dice que está destinado a perdurar hasta que llegue el fin del mundo. El cacique Croak hizo el mayor de los sacrificios durante la gran catástrofe, pero su espíritu indomable no conoce la derrota y se convirtió en el primer sacerdote reliquia. Ahora, tras una enigmática máscara mortuoria de oro, no puede comunicarse, pero su forma espiritual puede seguir interactuando con el mundo material. Todavía reside algún vestigio de poder en él, un eco distante de su antigua gloria, lo suficientemente poderoso como para lanzar la destrucción sobre sus enemigos. Cuando le necesitan, transportan sus restos arrugados y consumidos desde Itza, y de esa forma ha guiado a los hombres lagarto en muchas victorias. Cacique Mazamundi, el señor de la ciudad del sol. El cacique Mazamundi es el más antiguo y poderoso de todos los magos sacerdotes Slam vivos. Fue instruido por el propio cacique Croak. Mazamundi posee una mente sin par, incomparable para los demás, y es obstinado en sus decisiones una vez las ha tomado. Aunque hizo muchas interrupciones de sus contemplaciones pensativas, al final el gran Mazamundi se ha despertado, sacudiéndose el letargo que ha afectado a muchos de su clase. En los últimos siglos se ha convertido en el Slam más proactivo de todos. Cuando está irritado, el señor de la ciudad del sol hace levitar su trono palanquín sobre el estagadón más grande que pueda encontrar. La bestia actual es un espécimen colosal llamado Thlak. Ha sobrevivido Mazamundi durante al menos 500 años. Una vez más, en su montura, Mazamundi marchará a la cabeza de los ejércitos de Exalt. Con un giro de muñeca, Mazamundi ha destrozado ciudades y maldecido ejércitos. Su gran propósito no le permite tener piedad. El cacique Mazamundi ha estudiado las tablillas perdidas más que ningún otro mago sacerdote, incluso aquellas halladas recientemente. Su epifanía es que los hombres lagarto han fallado a la hora de cumplir el primero de los decretos de los ancestrales, la exterminación de aquellas de las razas que no forman parte del gran plan. Mazamundi cree que no tiene sentido intentar adivinar los siguientes pasos del gran plan antes de acabar la primera parte, ya que solo crearía nuevos errores. Golrok, el gran lagarto blanco. Cuando Golrok emergió de su pozo de Zobe en Itza, su tamaño y el color albino puro le marcó como un futuro campeón. Y así ha sido, ya que el gran lagarto blanco, como también es conocido, ha luchado en incontables batallas, y su cuerpo lleno de cicatrices es un testimonio de sus miles de triunfos duramente conseguidos. Golrok es el más poderoso de los guerreros, el sólido cetro alrededor del cual avanzan las líneas de combate saurias, y la roca contra la que se rompen los enemigos de Itza. Golrok no conoce el dolor ni el miedo, y en combate es imparable. Siempre ha buscado una apertura por donde atacar, y sin retroceder jamás. Al igual que todos los saurios, Golrok es una máquina de combate, una criatura cuyo único propósito es la guerra y la matanza de enemigos. Sin embargo, al contrario que la mayor parte de su especie, Golrok está sobredimensionado. Su pesado cuerpo está cubierto de enormes músculos y escamas con suficiente grosor como para detener los golpes de espada más decididos. De hecho,
Gorrok ha sobrevivido a heridas horrendas y luce cicatrices monstruosas, pero ninguna herida le ha apartado de su tarea o le ha alejado de conseguir una victoria. Como beneficio de su estatus sagrado, ha recibido el mejor armamento de Lustria. Al vestirle para el combate, sus asistentes elizones atienden a todas sus necesidades en la cima de la pirámide más alta de Isla, donde Gorrok permanece inmóvil. Solo vuelve a la vida cuando la maza de Ul-Malak está a su espalda y el escudo de las eras está atado a su brazo. La determinación de su sangre fría aparece en sus ojos mientras recibe telepáticamente las órdenes de un chamán eslizón o de un mago sacerdote slam. Ya esté a cargo de todo el ejército, delegado como líder de unidad, o reciba la tarea de pulverizar a un comandante enemigo, Gorrok nunca falla. En la batalla de los pozos de sangre, Gorrok mató al caudillo orco salvaje y a su serpiente alada, lo que provocó que los pieles verdes huyeran. Ha matado enemigos en lugares tan distantes como los desiertos del caos, y ha probado la fuerza de su escudo contra cargas ogras, y contra la fuerza de los grandes demonios. Ha luchado en batallas navales y lleva las cicatrices de los colmillos de los monstruos marinos que luchan con los elfos oscuros. En combate siempre se le puede encontrar donde la lucha es más dura, y aquellos que no caen bajo el golpe de su arma son destrozados por su enorme escudo. Chakak, el guardián eterno. Pocos saurios de la guardia del templo demostrarán ser lo suficientemente dignos como para proteger a un mago sacerdote slam en sus momentos más vulnerables, cuando están meditando en su cámara eterna. A los pocos saurios de la guardia del templo que merecen semejante honor se les otorga el rango sagrado de guardián eterno. Chakak es quien recibe el título y la responsabilidad de guardián eterno de la ciudad templo de Xclan-Haupek. Este guardián eterno ha defendido a los magos sacerdotes de la ciudad de las brumas en sus retiros y en combate durante milenios. Solo los slam más poderosos tienen permitido meditar en la cámara eterna, y cuando se retiran a ello es únicamente Chakak quien los vigila. Es conocido por haber mantenido su vigilancia durante siglos seguidos. Chakak es el guardián del templo más antiguo de la ciudad. Nunca ha cedido y ha masacrado a regimientos enteros de enemigos que se habían atrevido a intentar matar a aquellos a su cargo. Cada barrido de su maza de piedra estelar deja un rastro de devastación. Al ser la última línea de defensa entre el filo de un asesino y el mago sacerdote que está encargado de defender, las habilidades de Chakak como su guardaespaldas están igualadas a su edad. Nunca ha muerto un slam bajo su protección especial ante los golpes de un enemigo, y se ha vuelto un experto adivinando las amenazas más encubiertas y eliminándolas con un poderoso golpe de mano. Tejenhawin, el profeta de Sotek. Tejenhawin es el primer y más grande profeta de Sotek, el dios serpiente. Todo empezó cuando Tejenhawin reunió a la población de Chaka, que fue diezmada por la plaga, para guiarlos fuera de la ciudad contaminada. Antes de irse, Tejenhawin reclamó 2 tesoros, una daga usada en los sacrificios y las tablillas ocultas de Chaka, que proclamaban la llegada del dios serpiente. Tejenhawin convirtió las tablillas en un tótem y las transportó al frente de una gran migración de eslizones. Con el tiempo, creció el número de seguidores de Tejenhawin y fue situado en la cima de un nuevo culto a Sotek. Idolatrado por sus compañeros eslizones de un modo que antes se reservaba a los magos sacerdote, Tejenhawin profetizó la llegada del dios serpiente. Aunque las cosas no han sido fáciles para Tejenhawin, el chamán eslizón ha respaldado su autoría chillona con actos audaces, como conducir ejércitos de seguidores a una victoria tras otra sobre los Skavens que arrasaron Lustria. Miles de hombres rata capturados en batalla fueron sacrificados cruelmente a Sotek, unos actos que Tejenhawin prometió que servirían para dar luz a su dios vengativo. La aparición de un cometa de doble cola en el firmamento de Lustria era una señal de su inminente llegada. Sobre el campo de batalla, Tejenhawin ataca con el mismo estilo que su deidad patrona de cola bífida, en asaltos bifurcados. Una serpiente ataca tan rápido como Tejenhawin, que concentra la energía venenosa de su ejército en los puntos más débiles del enemigo. Como si fuera una respuesta a sus muchos sacrificios, serpientes de todo tipo forman una gran alfombra bajo sus pies. Tras la victoria en la ciénaga de Maliente, Tejenhawin se hizo tan popular que los Slam tuvieron que prestar atención a sus deseos. Nadie sabe cuál será el destino de Tejenhawin, pero algunos dicen que aún utiliza sus poderes para cazar las tan odiadas alimañas. Parecería imposible para un eslizón de vida corta superar su longevidad, pero se rumorea que, igual que a una serpiente muda de su piel y se renueva, el elegido de Sotek también. Desde esos días, en momentos de gran importancia, un único chamán eslizón con cresta roja emerge de las profundidades de la jungla aclamando el título de Tejenhawin, el siempre profeta de Sotek. Tetoeko, el astromante de las constelaciones.
Tetoeko es el jefe astromante del Templo del Eclipse en Tlaxclan. Su aparición en los campos de batalla anuncia acontecimientos de tal importancia que se sabe que hasta los cuerpos celestes se han realineado a su favor. Los que son sensibles a las madejas del destino pueden sentir su precario equilibrio y la habilidad sobrenatural de Tetoeko para inclinar los vientos del destino a su antojo. Con más de un siglo de edad, Tetoeko es un eslizón muy viejo, pero su mente es rápida y su capacidad para decidir el futuro mejora con el tiempo. El chamán eslizón fue desobado cuando una luna auténtica oscurecía la segunda luna maldita. Hasta entonces, esto se consideraba un mal presagio, pero desde la llegada de Tetoeko se considera una señal de buena fortuna. Los magos sacerdotes también han proclamado que la central Tepoc bendeció a Tetoeko con su gran visión astromántica. Las predicciones de Tetoeko han advertido de muchos acontecimientos terribles que pueden evitarse. Fue Tetoeko y sus habilidades precognitivas quienes derrotaron a las fuerzas Skaven congregadas de nuevo en Quetzá. Fue Tetoeko quien indicó al gran eslizón camaleón Oxtol el enclave oculto de los asesinos Skavens que esperaban para emboscar al cacique Mazdamundi. Al parecer, los hombres lagarto nunca han perdido una batalla en la que Tetoeko estaba entre sus filas. Reconociendo la capacidad única de Tetoeko, los magos sacerdotes Slam han regalado al eslizón su propio palanquín para que transporte el cuerpo frágil del jefe astromante. Sus predicciones son tan famosas que se las venera como a un Slam, y hasta la guardia del templo se inclina a su paso cuando flota sobre la ciudad observando las estrellas. Tic-Tacto, el señor de los cielos. Cuando se trata de combates aéreos y ataques relámpago, el eslizón conocido como Tic-Tacto no tiene igual. Sobre su terradón, particularmente feroz, Swoop, Tic-Tacto dirige su escuadrón de reptiles voladores sobre los caminos abandonados, a través de la vegetación densa o en valles tan escarpados que los terradones tocan sus bordes con cada aleteo de sus poderosas alas. Tic-Tacto hace estas y muchas maniobras más con tal de sorprender al enemigo, atacar un flanco vulnerable o aislar el blanco perfecto para que su formación de jinetes de terradón suelte las rocas. Por sus innumerables vuelos temerarios y sus salvajes ataques a los enemigos de los hombres lagarto, Tic-Tacto ha sido nombrado el Señor de los Cielos de Extoalt. Este título es una posición preeminente entre los jefes eslizón y solo responde ante los chamanes eslizón y magos sacerdotes Slam. En Extoalt, la tradición dicta que regalar un tesoro a quien alcanza este rango. La brillante máscara de los cielos es una reliquia de una edad pasada, bendecida triplemente por los chamanes eslizón, y la temible macana de los cielos es un arma formidable de varios filos dentados. Debido a su cargo, Tic-Tacto pasa largos periodos de tiempo de patrulla fuera de la ciudad templo. Ha establecido una serie de nidos de terradón a través de la jungla donde las patrullas pueden aterrizar, ya sea en medio de unas ruinas desiertas o en las islas flotantes atadas en las nubes por cadenas místicas o en cualquiera de los fortines tallados en las copas más altas de los árboles de la jungla. Nada escapa a su aguda visión, ningún líder de la patrulla ha eliminado a tantos intrusos ni ha detectado tantas bestias atacantes como Tic-Tacto. El cauteloso jefe eslizón también tiene un sexto sentido que le indica cuándo debe atacar y ha sabido llevar a su patrulla a la victoria contra las fuerzas muy superiores a la suya, como cuando eliminó a la tribu de orcos salvajes llamada Víbora Azul, agarrando al caudillo de los pies verdes con su terradón. Los orcos aullaron de rabia al ver cómo su comandante era levantado miles de metros en el aire para, a continuación, ser soltado. Al grito del infortunio piel verde antes de morir hizo que su tribu huyese y se dispersara frente a los terradones que había en el cielo. Quizás su acción más famosa fue la de rastrear el ataque de las hordas de Bashnar, el atormentador. Muchos enemigos tratan de derribar a Tic-Tacto y a su bandada de jinetes de terradón en cuanto se ponen a tiro. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el Señor de los Cielos lidera su formación realizando impresionantes maniobras aéreas que le ayudan a esquivar nubes de flechas y salir ilesos para efectuar sus propios ataques letales. Osiolt, el que caza sin ser visto. Osiolt pertenece a la rara especie eslizón camaleón y era un consumado cazador cuando el caos llegó al mundo. Osiolt y sus guerreros tendían emboscadas audaces contra las hordas del caos, pero se vieron obligados a retirarse al interior de los muros sagrados de la ciudad templo de Fangs, donde una multitud de demonios estuvo a punto de atraparles antes de alcanzar la protección de las barreras mágicas creadas por los Slam. Sin embargo, esa barrera se derrumbó ante la embestida del caos. Los demonios acecharon las plazas y la defensa de los hombres lagartos se replegó en el distrito de la pirámide. En un último esfuerzo por la victoria, el mago sacerdote Slam
invocó una explosión de energía nova para desterrar al enemigo. Necesitaba tiempo para conjurar las fuerzas místicas y conseguir la fuerza necesaria para lanzar el hechizo, y llamó a su último sirviente saurio, Yaxiolt, y sus eslizones camaleón para que lo protegieran, ganando unos momentos preciosos para completar el ritual. Por desgracia, los poderes del caos engañaron al mago sacerdote Slan, que profundizó demasiado en los aullantes vientos de la magia, desatando colosales energías en espiral fuera de control que rasgaron agujeros en el tejido de la realidad. El Slan y sus últimos protectores fueron absorbidos por el reino del caos. En cuestión de segundos, Fangs envejeció miles de años y una gran parte de la ciudad, junto con todos sus habitantes, se convirtió en polvo. Oxiolt despertó para encontrarse en una pesadilla viviente. Estaba rodeado de demonios de todo tipo, muchos de ellos alimentándose de las entrañas en expansión de su señor. Estaba solo en una tierra de sombras vivas, falsedades e imposibilidades. Por suerte, su capacidad innata para camuflarse le seguía vigente, a pesar del entorno antinatural. Oxiolt era casi invisible y pasó inadvertido a las criaturas de ese reino, a pesar de que le detectaron después de un tiempo. Sobrevivió igual que lo hacía en la jungla, gracias a su instinto y a su astucia. Oxiolt disimulaba su olor embadurnándose con la sangre de sus perseguidores para confundir a los perros demoníacos que seguían su rastro. Oxiolt emboscó a unos centinelas místicos atraídos por su sangre fría, pero consiguió resistir todas las tentaciones. El tiempo transcurre de un modo extraño en el reino del caos. Un año equivale a una realidad retorcida equivalente a siglos en el mundo real. En una tortura eterna, Oxiolt se vio obligado a existir en el horror del caos. Fue testigo del destino que esperaba a todas las razas del mundo si flaqueaban en su lucha contra el caos y cómo los dioses oscuros tomaban el planeta. Por fin, tras soportar pruebas de todo tipo, Oxiolt encontró un camino de regreso a Lustria. Pasó por lugares yermos que no se pueden mencionar por temor a volverse loco. Descubrió y recorrió la legendaria ciudad perdida de los ancestrales, aunque no cuenta nada de ella. A su regreso a Lustria habían transcurrido más de 7000 años, y el reino de los hombres lagarto estaba debilitado, y las razas inferiores se habían extendido como plagas. Los presagios de los demonios han regresado, y continúan la guerra eterna. De hecho, el regreso de Oxiolt se considera un presagio. No se sabe cómo Oxiolt escapó del reino del caos, porque no habla de ello, y ningún Slan ha logrado leer su mente por miedo a que la corrupción del caos esté dentro de él. Pero Oxiolt ha reunido a otros de su especie recientemente desovados y ha reanudado la caza, reuniendo fuerzas para enfrentarse a su odiado enemigo. Y con este innato héroe damos por finalizada la parte que concierne a los hombres lagarto, al menos de momento. Para el siguiente capítulo ya nos adentraremos en otra de las razas. En este caso, iremos a vernos las caras con los altos elfos. Conoceremos su historia y sus fuerzas militares, así como también sus héroes. Espero que os haya gustado este nuevo episodio. Recordaros que podéis suscribiros al canal para manteneros al día de nuestras novedades y, por supuesto, así no perderos ninguno de estos episodios sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy. También podéis encontrarnos en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por vernos y oírnos. Y hasta la próxima.